Perfecto, muy bien. Entonces, nuevamente les comparto pantalla. Vamos a comenzar con nuestro taller. Y como les comentaba, hoy vamos a ver una pequeña introducción a lo que es Azure. Entonces, el taller tiene como título Un vistazo a la nube con Azure. Y es respectivo a lo que es la semana de la nube. Entonces, primeramente, antes de comenzar, ¿qué es Azure? Vamos a ver un poco acerca de qué es esto de la nube, ¿no? Normalmente cuando decimos la nube, algunas de nosotros comenzamos a pensar a lo mejor en Google Drive, que normalmente utilizamos para almacenar diferentes archivos, ¿no? Inclusive para utilizar algunas herramientas que viene por defecto, que viene Google que nos ofrece, ¿no? Como por ejemplo algún editor de texto o algún editor así como para realizar algunos documentos de Excel. ¿Sí? Entonces, básicamente, la nube, cuando nosotros entendemos por la nube, siempre nos vamos a referir, ¿no? Principalmente a Google Drive, ¿no? Pero realmente cuando nosotros queremos hacer énfasis, por ejemplo, en una nube ya en el área, por ejemplo, más formal en cuanto a servicios informáticos, nos referimos a otra cosa distinta, ¿no? Y principalmente vamos a denominar esto como la informática en la nube. Y la informática en la nube, como aquí lo dice, es la prestación de servicios informáticos a través de Internet. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros cuando queremos, por ejemplo, hacer uso de algún servicio, como por ejemplo nosotros normalmente hacemos uso de las máquinas virtuales, ¿no? ¿Quién de aquí no ha usado una máquina virtual? A lo mejor por ahí puede ser que alguno no la ha usado. Bueno, las máquinas virtuales nos van a permitir de alguna manera virtualizar a lo mejor prácticamente una computadora, pero en una plataforma o en un contenedor, por así decirlo, y haciendo uso a lo mejor de la infraestructura física de nuestra propia computadora. Entonces, en la informática en la nube, nosotros vamos a hacer uso, por ejemplo, de algunos servicios que nos presta, por ejemplo, alguna empresa, ¿sí? Y esta empresa lo que se va a dedicar es a proveernos, ¿sí? De la infraestructura, por así decirlo, para que nosotros podamos albergar, por ejemplo, en este caso, alguna máquina virtual. Pero no solamente alguna máquina virtual nos permite o nos da la posibilidad de hacer uso de la informática en la nube, sino podemos albergar diferentes cosas, diferentes aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones web, páginas web, ¿no? Ya ven que nosotros cuando queremos a lo mejor subir una página web, un sitio web, alguna aplicación web, por ejemplo, nosotros hacemos uso de algún hosting. Bueno, pues la informática en la nube nos va a permitir a nosotros albergar a lo mejor nuestra página web en un espacio o en un contenedor, ¿sí? Que nosotros queramos crear dentro de la nube, ¿no? Entonces, algunos servicios, como aquí lo dice, son la infraestructura, ¿no? De tecnologías de la información, ¿sí? Común, como lo acabo de decir, como máquinas virtuales, almacenamiento, bases de datos, redes también, ¿sí? Y también podemos incluir otro tipo de cosas, ¿no? No solamente incluir cosas tradicionales, ¿no? Sino también cosas un poquito más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, cosas que tengan que ver con Internet de las cosas, el IoT, ¿no? El aprendizaje automático, el machine learning y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy en día, pues son aplicaciones ya muy avanzadas que nosotros podemos ver, por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos conectar, por ejemplo, un Arduino, una Raspberry Pi, ¿sí? Y queremos, por ejemplo, que los valores que se va sensando, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor está conectado a algunos sensores, queremos que a lo mejor esa información se lleve a lo mejor a alguna base de datos y la podamos visualizar a lo mejor en una interfaz gráfica, ¿no? Ya sea una aplicación web, una aplicación móvil o alguna interfaz gráfica, ¿no? Como aplicación de escritorio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todo eso podemos hacer uso de la nube, ya que podemos mandar, por ejemplo, alguna información específica o nuestra propia aplicación web que estengamos realizando, pero en un espacio ya almacenado, ¿sí? En la nube, ¿no? Como le acabo de decir, la nube nos va a prestar los servicios, ¿sí? Nos va a prestar alguna infraestructura para que nosotros podamos almacenar, ¿sí? A lo mejor alguna aplicación web o alguna máquina virtual o lo que nosotros estemos realizando, ¿no? Algún proyecto específico y así nosotros nos vamos a deslindar a lo mejor del espacio que necesitamos para crear dicho proyecto, ¿no? Eso es lo que nos ofrece la informática en la nube, ¿sí? Y bueno, la informática en la nube podemos encontrar, ¿sí? Diferentes modelos en la nube, ¿sí? Eh, si se dan cuenta aquí, yo puse modelos en la nube y puse tres nubes, ¿no? Porque principalmente existen
tres tipos de modelos, ¿sí? Es los que vamos a ver ahorita. Entonces, existen tres tipos de modelos, como lo acabo de decir, y son la nube privada, la nube pública y la nube híbrida, ¿no? Entonces, ¿a qué hacemos referencia, sí, de este tipo de modelos, ¿no? Bueno, cuando, si se dan cuenta, ahí aparece en la imagen, ¿sí? En nube privada aparece una nube y aparece un candadito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese candadito, ¿sí? Nos hace referencia, ¿sí? A que es información que solamente va a estar restringida, ¿sí? A un cierto sector, ¿sí? Entonces, la nube privada, de alguna manera, va dirigido a un cierto sector. Este tipo de modelo se basa principalmente a que nosotros, la información que estemos trabajando, los recursos que creemos, por decir así, en la nube, se basen sobre una entidad o sobre alguna empresa o algún sector específico, ¿no? Entonces, normalmente cuando se trabaja en nube privada, se trabaja bajo como lo acabo de decir, alguna empresa específica, ¿sí? Y lo que nosotros creamos va a basarse solamente sobre ese sector, ¿no? Alguna de las ventajas es que la información va a quedar de manera confidencial, todo lo que hagamos ahí, pero una de las desventajas es que los recursos se hacen cada vez más limitados, ¿sí? Lo que hace en este caso la empresa, por ejemplo, que permite este tipo de modelos en la nube, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de Azure, Azure provee los servicios, ¿sí? Y solamente provee una cierta cantidad de servicios a cierto sector, ¿sí? Entonces, esto hace que a lo mejor la nube privada pierda a lo mejor un poquito de ventaja respecto a los otros tipos de nubes, que ahorita vamos a ver, y dado ese caso, la nube privada solamente se limita a una cierta cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, eso es lo que son la nube privada, ¿sí? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, hablar acerca, en este caso, de la nube pública, ¿sí? Es cuando nosotros queremos hacer uso de los recursos que nos proporcionan, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos hablar de Azure, ¿sí? Hacemos uso de los recursos, pero de manera un poco más amplia, ¿no? Nosotros podemos hacer uso de esos recursos, ¿sí? Con mayor disponibilidad, a diferencia de una nube privada. Entonces, aquí, por ejemplo, no se basa sobre un sector, sino que se basa de manera, como aquí lo dice, de manera pública, ¿sí? Nosotros podemos hacer uso, ¿sí? De estos servicios, ¿sí? Sin pertenecer a algún sector o alguna organización, por así decirlo. Mientras que la nube privada, digo, híbrida, perdón, es como una combinación de la nube privada y la nube pública, ¿sí? Y de alguna manera esto permite, ¿sí? Aprovechar servicios, por ejemplo, la nube privada permite aprovechar ciertos servicios que a lo mejor no tienen, ¿sí? Gracias a gracias a una combinación con la nube pública, ¿sí? Entonces, esto hace que a lo mejor ciertas empresas tengan como que más afinidad, por ejemplo, a alguna nube híbrida, a este tipo de modelos, para que puedan adoptar no solamente los recursos que se les brinda a esta organización, sino que puedan utilizar otro tipo de servicios que se les brinda a terceros, ¿no? Se les brinda de manera pública al utilizar el modelo de nube pública, ¿no? Entonces, como lo dice aquí, nube híbrida nos permite hacer uso, hacer como una interconexión entre la nube privada y la nube pública, ¿sí? Entonces, estos son los tres tipos de modelos, ¿sí? Eh, que nosotros podemos encontrar. Y, por ejemplo, algunas de las ventajas de la nube híbrida, ¿sí? Es que de alguna manera nos va a permitir flexibilidad y escalabilidad, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿a qué te refieres con flexibilidad y escalabilidad, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de flexibilidad, es que nosotros podemos hacer uso de los recursos, como lo acabo de decir. Si ustedes están en una nube privada, pueden hacer uso de algunos recursos que no están disponibles para esa nube privada mediante la combinación con una nube pública. Y la escalabilidad nos va a permitir de alguna manera eh, ampliar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, ahorita lo vamos a ver, que nosotros cuando deseamos, por ejemplo, crear algún espacio, ¿sí? Para almacenar o interactuar ahí eh, ¿cómo se le puede decir? Cuando nosotros creamos un espacio, ¿sí? Para almacenar ahí nuestra aplicación web en la nube, nosotros podemos establecer una cierta cantidad de almacenamiento.
¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de escalabilidad, es que nosotros, gracias a las nubes híbridas y en general a la nube, que vendría siendo la informática en la nube, nosotros podemos hacer que nuestras aplicaciones sean escalables. De manera que en caso dado, por ejemplo, nosotros eh, estamos limitados a una cierta cantidad de almacenamiento que nosotros propusimos al comienzo, la nube nos va a permitir que nosotros podamos ampliar esa capacidad de almacenamiento, ¿sí? Sin que nosotros creemos más recursos de lo debido, sino que simplemente se amplía la capacidad de almacenamiento para albergar algún servicio que nosotros queramos o algún proyecto que tengamos ahí y no es necesario que nosotros a lo mejor le metamos mano. Bueno, en dado caso que nosotros quisiéramos hacerlo, también existen algunas opciones que nos permiten provocar alguna escalabilidad manual. Pero de manera automática, lo que sucede es que si nosotros nos faltan a lo mejor más espacio o más capacidad de almacenamiento, nosotros podemos, sin hacer a lo mejor alguna modificación extra, que sea escalable, ¿sí? De manera que se haga más grande esa capacidad de almacenamiento para albergar algunos datos más de nuestra aplicación o nuestro proyecto que estemos realizando, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de la nube híbrida, ¿sí? Igual, no sé si tengan dudas, pueden ir preguntando aquí en el chat o pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. Entonces, eh, vamos a seguir. Estos son los tres modelos de la nube, ¿sí? Y bien, existen varios tipos de modelos, ¿sí? Que también nos tendríamos que tomar en cuenta, ¿sí? Y es, por ejemplo, estos tres que se pueden ver a continuación: el IaaS, el PaaS y el SaaS, ¿no? Estos tres modelos que nosotros vemos aquí vienen en conjunto o vienen correlacionados con los servicios en la nube, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que vamos a ir viendo cada definición nos van a entender mejor. El IaaS, ¿sí? Es un modelo que a nosotros nos va a permitir que los proveedores, ¿sí? de servicios en la nube ofrecen a los usuarios acceso a los recursos informáticos fundamentales, ¿no? Como máquinas virtuales, almacenamiento, redes y sistemas operativos a través de Internet. Muy bien, lo que hace IaaS es que nosotros, la nube o el servidor, en este caso el proveedor, que vendría siendo, por ejemplo, Azure en este caso, Azure nos va a permitir, ¿sí? Nos va a prestar algunos servicios, como por ejemplo, eh, capacidad, ¿sí? Para eh, almacenar, por ejemplo, una máquina virtual. Se dan cuenta que cuando nosotros creamos una máquina virtual, siempre le destinamos una cierta cantidad de espacio de nuestra computadora, ¿sí? De nuestro hardware. Entonces, lo que sucede es que en muchas ocasiones, ¿sí? A lo mejor nos tenemos que ver limitados a darle una cierta cantidad de espacio a nuestra máquina virtual, ya que a lo mejor no contamos con más recursos de nuestro hardware y por lo tanto tenemos que limitar ese espacio, ¿no? Para crear nuestra máquina virtual. Sin embargo, por ejemplo, en la nube, nosotros cuando creamos alguna máquina virtual podemos extender ese almacenamiento, ¿sí? Y podemos de alguna manera tratar de que ese almacenamiento sea todavía más amplio con la nube. Y estos recursos, como por ejemplo, lo acabamos de mencionar, como por ejemplo el almacenamiento para almacenar la máquina virtual, de eso se va a encargar el proveedor. Nosotros nos van a dar como esa posibilidad de que nosotros podemos almacenar esta máquina virtual sin que nosotros dispongamos de nuestro hardware, ¿sí? Entonces, Elías va a disponer, por ejemplo, la infraestructura física, ¿sí? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es configurar ahí o ajustar dependiendo la, la capacidad de almacenamiento que nosotros deseamos. Entonces, IaaS se basa más en la infraestructura física, en la parte de hardware. Ellos se encargan de eso y nosotros lo único que tenemos que hacer es realizar las diferentes configuraciones y ajustes que se requieren, ¿sí? Y, por ejemplo, para el caso del PaaS, ¿sí? Eh, De alguna manera, aquí nos ofrecen a los usuarios, como ahí lo menciona, un entorno de desarrollo completo y herramientas para crear, desplegar y gestionar aplicaciones sin preocuparse por la infraestructura subyacente, ¿sí? Aquí, cada vez, aquí en este modelo, si nosotros solamente nos preocupábamos, por ejemplo, en el caso de IaaS, con la infraestructura física, con el PaaS, nos vamos a preocupar todavía un poco menos.
¿sí? Nosotros ya no nos vamos a preocupar por otras cosas más que a lo mejor desplegar algunas herramientas o algún desarrollo completo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, cada vez, dependiendo del modelo que escojamos, nos vamos a ver con mayor tranquilidad solamente de saber que los recursos, ¿sí? Tanto físicos como a lo mejor entre alguno que otro ajuste, ¿sí? Como por ejemplo el detallar cuánto tipo de almacenamiento, eso se va a encargar, por ejemplo, la nube, y nosotros solamente nos vamos a encargar de llevar nuestro proyecto o nuestra aplicación web a, a la nube, ¿no? Entonces, eso se encarga del PaaS, ¿sí? En el IaaS se basa más como infraestructura, mientras que el PaaS se encarga solamente de albergar alguna plataforma, ¿sí? O alguna aplicación en la nube. Y en el SaaS, ¿sí? Se basa más sobre algunos servicios, ¿no? O como aquí lo dice, aplicaciones de software, ¿sí? Y todo va bajo un modelo de suscripción o pago por uso. Entonces, esa es una de las características de la nube, que normalmente cuando nosotros queremos hacer uso de algún servicio, ¿sí? En la nube, solamente nos vamos a preocupar por el uso que le demos a cierto servicio. Si nosotros, por ejemplo, no lo usamos un cierto periodo de tiempo, ese servicio, ¿sí? No lo vamos precisamente aquí están haciendo una pregunta, pero bueno, ahorita respondo a las preguntas. Nada más déjenme terminar esta parte. Eh, por ejemplo, en el SaaS, ¿sí? Como estaba comentando, tiene una característica que es pago por uso. Nosotros solamente nos vamos a encargar del servicio y del proveedor, ¿sí? Cuando vea que nosotros no estemos usando a lo mejor ciertos servicios, no nos van a cobrar precisamente por ese tiempo que no estemos usando el servicio, sino que simplemente nosotros vamos a pagar solamente cuando estemos usando ciertos servicios, ¿no? Y, por ejemplo, aquí preguntó, Ali, dice si existe alguna calculadora para estimar costos o hay planes específicos. Sí, precisamente hay una calculadora de costos en Azure. De hecho, ese es uno de los temas que normalmente, por ejemplo, para lo que son como les comento, en Azure ustedes pueden inclusive certificarse, ¿sí? Por medio de algunas certificaciones que ya vienen. Y esto les va a permitir inclusive trabajar con la nube si quieren dedicarse principalmente a este sector. Entonces, uno de los temas de alguna certificación, que es la Azure AZ900, en esta certificación les piden precisamente estimar algunos costos por medio de la calculadora, ¿sí? Entonces, no sé si hay tiempo, les voy a explicar un poquito precisamente sobre esta calculadora al final. Ahorita vamos a ver solamente una pequeña introducción, pero sí, en efecto, como pregunta Ali, sí existe una calculadora para estimar costos. Eh, Aquí me dicen que me escucho un poco bajo, entonces, a ver, déjenme ver si lo puedo subir aquí. Este, ok, no sé si ahí me escucho mejor. ¿Sí? ¿Me pueden ir confirmando? Ah, perfecto, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Igual si ahí tienen alguna otra pregunta, me pueden ir comentando para irlas revisando. Entonces, estos son los tres tipos de modelos. No sé si tengan alguna duda respecto a estos modelos. De igual manera, aquí tengo una imagen. Déjenme les comparto. Ah, aquí, esta imagen. Ahorita les voy a platicar sobre este modelo, pero si se dan cuenta, aquí existen los tres tipos de servicios, ¿no? El SaaS, el PaaS y el IaaS, ¿no? Entonces, aquí como podemos observar, vienen algunas tonalidades de colores, ¿sí? Aquí viene como una columna, vienen tres columnas, una para el SaaS, PaaS y IaaS, ¿no? Entonces, los que vienen de color así como color azul marino, se basa principalmente en el cliente, ¿no? Los usuarios, o sea, nosotros. Mientras que los que son de una tonalidad un poquito más tenue, que vendría siendo este, se encarga aquí precisamente Microsoft. Y los que vienen así como una combinación, ¿sí? Son como recursos como compartidos, por así decirlo. Entonces, como podemos observar, ¿sí?
aquí vienen diferentes responsabilidades, ¿sí? Que ofrece o que o que podemos observar a través de ese modelo de responsabilidad compartida. Entonces, estos tres servicios, ¿sí? Dependiendo del servicio que usemos, vamos a tener nosotros como usuarios, como clientes, ciertas responsabilidades, ¿sí? Y para platicarles ahorita, antes de comenzar con, una, con esta relación de estas tres plataformas, les voy a platicar un poco acerca de lo que es el modelo de responsabilidad compartida. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre este tipo de modelo en alguna ocasión, ¿sí? Si les comentaron respecto a este tipo de modelos, igual pueden ir comentando aquí en el chat si han escuchado sobre este modelo, ¿no? Déjenme ver, aquí en el chat comentan. No, no han escuchado. Perfecto, muy bien. Entonces, el modelo de responsabilidad compartida, como aquí lo dice, ¿sí? Se basa principalmente sobre la responsabilidad que tiene tanto un cliente o un usuario y las responsabilidades que también tiene a lo mejor una empresa o un proveedor, por así decirlo. Y esto se basa principalmente en la prestación de servicios, ¿sí? ¿Qué sucede en la nube? Bueno, como lo acabo de comentar, la nube se basa sobre prestación de servicios y nosotros, ¿sí? Como usuarios, como clientes que estamos usando la nube, vamos a tener ciertas responsabilidades al momento de crear o hacer uso de algún recurso que nos provee la nube. ¿Qué tipo de responsabilidades? Bueno, aquí podemos encontrar tres tipos de responsabilidades, ¿no? ¿Sí? Es una responsabilidad retenida por el cliente, eh, otra que según varía el tipo también, y las transferencias de responsabilidad al proveedor de la nube. Entonces, nosotros, ¿sí? Cuando nosotros queramos hacer uso de algún servicio, nosotros debemos de tomar en cuenta que como usuarios o como clientes tenemos responsabilidades. Por ejemplo, ¿sí? Aquí nos muestra, vamos a basarnos principalmente en esta, ¿no? La de IaaS, ¿no? Que habíamos visto que se basa más sobre infraestructura física. Entonces, nosotros, ¿sí? Si se dan como usuarios o clientes, nos tenemos que hacer responsables principalmente de toda esta hilera que aquí viene en color azul marino, ¿sí? Y nosotros nos tenemos que hacer uso de estas ciertas cuestiones o ciertas acciones que debemos de cuidar o tomar en cuenta, mientras que la empresa que nos está prestando el servicio se encarga de estas tres, ¿no? Por ejemplo, en IaaS, ¿sí? Se encarga principalmente sobre algunos anfitriones físicos, por ejemplo, a las máquinas, el hardware, sobre la infraestructura física, se basa también sobre la red física y el centro de datos, ¿no? Entonces, el IaaS, ¿sí? En este caso, Microsoft, ¿sí? Por ejemplo, que estamos viendo lo que es Azure, ahorita vamos a ver más a fondo qué es Azure, pero Azure, que es un prestador de servicios de la nube, se va a encargar para la IaaS, para este tipo de modelos, de las máquinas, ¿sí? O el hardware, la infraestructura física, de igual manera la red física y, por supuesto, también que el centro de datos. Y nosotros tenemos que responsabilizarnos por las demás configuraciones o ajustes que aquí podemos ver, ¿sí? Como por ejemplo el sistema operativo, controles de red, algunas aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones que a lo mejor nosotros queramos albergar, tenemos que responsabilizarnos por esa parte. De igual manera, a lo mejor infraestructura de identidad y directorio, ¿sí? Algunas cuentas, dispositivos, ya sea móviles o PCs, y de igual forma de la información y los datos. Entonces, de todas estas cosas que acabo de mencionar, son en las que el usuario o el cliente se tiene que hacer responsable, mientras que las otras tres es responsable la empresa o la entidad con la que nosotros estemos trabajando para que nosotros recibamos esos servicios que nos proporcionan. Mientras que en el PAS, aquí podemos observar, nosotros tenemos que hacernos responsables, ¿sí? De manera compartida con los controladores, ¿sí? O los controles de red, ¿sí? De igual manera con las aplicaciones, la infraestructura de identidad y directorio, mientras que las otras tres, de manera absoluta, nosotros nos tenemos que encargar, ¿no? Que vendrían siendo las cuentas, los dispositivos y la información, ¿no? Y en el SaaS, pues prácticamente, si se dan cuenta,
gran parte de las responsabilidades que aquí vienen las tiene que llevar a cabo la empresa, ¿sí? Mientras que nosotros solamente nos vamos a hacer responsables de las cuentas e identidades, dispositivos móviles o de PCs y de igual forma sobre la información que nosotros alberguemos en nuestro servicio. ¿Sí? De manera compartida, pues solamente vendría siendo lo que vendría siendo la infraestructura de identidad y los directorios, ¿no? Entonces, aquí qué podemos entender, bueno, que nosotros dependiendo del modelo que escojamos, es también dependiendo las responsabilidades que lleguemos a tener. Si se dan cuenta, en donde nosotros tenemos menos responsabilidades como usuarios o clientes, es cuando utilizamos el servicio de SaaS. Mientras que cuando nosotros utilizamos IaaS, aquí prácticamente nosotros tenemos que hacernos responsables de gran parte, ¿sí? De las cuestiones que tenemos de tomar en cuenta al tomar un servicio, ¿sí? Entonces, prácticamente en IA solamente nos prestan la infraestructura física, mientras que en plataforma, pues ya se hace a cargo de algunas cosas más, como por ejemplo aquí podemos ver aplicaciones, ¿sí? Algunos controladores de red y de igual manera la identidad y directorio, ¿no? La infraestructura, ¿no? Aunque lo vamos a compartir con ellos. Mientras que ya en SaaS, pues solamente nos vamos a encargar a lo mejor directamente de nuestra aplicación de software o web, por ejemplo, en la que estemos trabajando y solamente nos vamos a basar en esos ajustes, ¿no? Ya los demás solamente se va a encargar la empresa. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta, igual pueden preguntar aquí en el chat o igual si quieren preguntar con su micrófono, lo pueden hacer. ¿No? ¿No tienen dudas? Perfecto. Entonces, vamos a seguir viendo. Y bueno, también de igual manera, la informática en la nube se basa sobre el modelo basado en el consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, que nosotros cuando comparamos los modelos de infraestructura de las tecnologías de la información, vamos a encontrar que hay dos tipos de gastos que se deben de tomar en cuenta, los gastos de capital y gastos operativos. Entonces, a qué nos referimos cuando hablamos de gastos de capital y gastos de operativos, ¿no? Gastos operativos. Bueno, los gastos de capital es cuando nosotros, por ejemplo, eh, hacemos uso principalmente, ¿sí? De nuestros recursos económicos para eh, haz- hacernos propiedad, por ejemplo, de algún objeto específico. Por ejemplo, nosotros cuando queremos comprar algo, hacemos uso de nuestras finanzas, ¿sí? De nuestros recursos económicos para adquirir, por ejemplo, alguna consola de videojuegos o algún libro o algún reproductor de música, ¿no? Entonces nosotros ahí hacemos uso de lo que viene siendo gastos de capital. Mientras que gastos operativos va más sobre, por ejemplo, la alquilación de algún servicio, ¿sí? Entonces, en el modelo basado en el consumo, ¿sí? En este caso, la informática en la nube se va a basar más, ¿sí? Sobre lo que vienen siendo los gastos operativos, porque solamente nos están prestando un servicio y nosotros solamente estamos pagando, ¿sí? Por esa prestación de ese servicio, ¿no? Entonces, alguna de las ventajas, como podemos observar, es cuando dice aquí, sin costes por adelantado. O sea, nosotros no vamos a pagar por adelantado en nuestro servicio que estemos usando, sino que simplemente dependiendo del uso que le demos a ese servicio, es lo que nos van a cobrar al final. ¿Sí? Si nosotros no estamos usando el servicio, no nos van a cobrar esa prestación de ese servicio, aunque nosotros lo estemos albergando en la nube, sino que simplemente nosotros vamos a pagar por el uso que tengamos a ese servicio. Eh, de igual manera, no es necesario comprar ni administrar infraestructuras costosas, que es posible que los usuarios no aprovechen todo su potencial. Aquí nosotros, pues no vamos a comprar como tal toda esa infraestructura, ¿sí? Sino que nosotros vamos simplemente a hacer uso del servicio, ¿sí? Para aprovechar lo más que se pueda de ese dicho servicio, ¿no? De igual manera, se puede pagar para obtener más recursos cuando se necesiten. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer uso de más servicios, ¿sí? O de más recursos que nos proporciona el proveedor, lo pueden hacer. Pueden comprar los recursos, pueden comprar los servicios eh, y solamente ustedes lo pueden hacer en el momento que ustedes lo deseen, ¿no? Por ejemplo, al principio ustedes a lo mejor solamente están utilizando un recurso de la nube, pero lo pueden hacer más adelante. Si quieren comprar otro recurso o si quieren alquilar otro servicio, lo pueden hacer más adelante, ¿no?
sin importar si ustedes ya almacenaron en principio una aplicación de software o una aplicación web. Y de igual manera se puede dejar de pagar por los recursos que ya no se necesiten. Si ustedes, por ejemplo, quisieran eh, dejar de usar, por ejemplo, un recurso que están usando al comienzo o algún servicio, lo pueden hacer, pueden dejar a un lado ese recurso, pueden darlo de baja, por así decirlo, y ya no van a tener la necesidad de estar pagando ese recurso que a lo mejor no le ven alguna utilidad, ¿no? Para su aplicación que están utilizando. Entonces, esa es una de las ventajas de este modelo basado en consumos. Como lo acabo de comentar, se basa sobre los gastos operativos, estamos alquilando por un servicio y como lo vimos hace un momento, estas ventajas son las que podemos, podemos observar, ¿sí? Eh, en este modelo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que vendría siendo qué es Azure, ¿no? Pero antes, no sé si tengan alguna duda o pregunta, ¿sí? Igual, si quieren preguntar en el chat. Israel Rosillo pregunta si Azure es la mejor opción para servicios en la nube o existe alguno similar. Eh, Fíjate, aquí a nosotros ahorita pues vamos a analizar un poquito más sobre lo que es Azure, pero pues sí existen bastantes proveedores, ¿sí? De servicios en la nube, como por ejemplo Amazon Web Service, Google Cloud, que es el GCP, Google Cloud Platform. eh, y bueno, esos son los más reconocidos junto con Azure. ¿Sí? Y tienen sus ventajas y sus desventajas cada uno. En lo personal, yo he probado Azure, he probado también Google Cloud, Amazon Web Service también, y en lo personal a mí me gusta un poco más Azure, principalmente porque tiene una mejor organización con sus servicios. Inclusive yo he podido ver que Azure tiene una gran, pero gran variedad de servicios. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Azure respecto a las otras prestadores de servicio, ¿no? De igual manera, eh, Azure tiene una interfaz gráfica que ustedes pueden, ahorita lo vamos a ver. Ustedes cuando entran a la interfaz gráfica de Azure es muy, pero muy flexible, muy entendible. La verdad no cuesta tanto trabajo. Mientras que, por ejemplo, en Google Cloud Platform, el GCP, como así también se le conoce, tiene una complejidad un poquito más en entender su dashboard, como así se le conoce, su panel o su portal. Es un poquito más complicado de entender, ya que inclusive hasta la interfaz gráfica es más compleja. Entonces, esa es una de las cosas que tiene Azure respecto a las otras, ¿no? De igual manera, yo considero que Azure tiene más documentación. Ustedes pueden encontrar inclusive, si quieren conocer más de Azure, lo pueden hacer. Microsoft nos ofrece algunas lecturas que ahí vienen para que inclusive si ustedes quisieran hacer alguna certificación en Azure, lo pueden hacer. Solamente es cuestión de leer alguna información que nos provee precisamente Microsoft y con eso inclusive hasta pueden pasar inclusive el examen de certificación. No es necesario que inclusive se metan a otros cursos, sino que la documentación que ahí viene, inclusive en Microsoft, es más que suficiente para entender los servicios. Mientras que, por ejemplo, en Google Cloud y Amazon Web Service es un poquito más complicado, ¿sí? Sí viene la documentación también, pero yo he visto que en Azure la documentación es un poquito más completa, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, a los costos, eh, es dependiendo también. Yo creo que los costos son un poquito similares realmente, pero dependiendo también lo que tú hagas, tu aplicación, tu proyecto que tú quieras subir a la nube, eso también va a delimitar para saber qué te conviene más. Entonces, esa es una de las cuestiones que siempre debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, el día viernes se va a ver un taller, inclusive de Amazon Web Service, me parece, junto con Google Cloud. Igual los recomiendo que entren. Ahorita solamente vamos a acercar un poquito más a Azure, pero si quieren aprender un poquito más de algunos proveedores de nube, lo pueden ver el día viernes también con Google Cloud y Amazon Web Service. Pero sí, en lo personal, yo considero que los tres tienen sus ventajas y sus desventajas. Como lo acabo de decir, dependiendo del servicio que tú uses, ¿sí? Entonces tendríamos que analizar servicio por servicio. ¿Sí? Entonces, eh, yo en lo personal, pues me gusta más usar Azure, pero también es cuestión de gustos. Ujú. Eh, Igual no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o alguna duda. De igual, si tienen dudas de lo que vimos hace un momento,
lo pueden preguntar. Igual lo podemos volver a repetir, ¿no? Ok, creo que por el momento no hay dudas. Perfecto. Emilio dice que todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ya que vimos un poquito acerca de, pregunta Ali, si van a dar alguna clase de Azure para profundizar más. Por el momento no, solamente vamos a ver algunos talleres como lo promocionaron ahí en la red social de Proteco. Por ahora no, pero podríamos considerar a lo mejor dar un curso de Azure, podríamos considerarlo. Ahorita solamente es como una pequeña introducción, pero ya que lo mencionas, igual podríamos considerar eh, algún curso de Azure, ¿sí? Igual si hay más gente que le agrade la idea, pues lo podríamos considerar. Muy bien. Entonces, vamos a seguir y aquí, bueno, lo que vamos a seguir ahora es ¿qué es Azure? Bueno, ahora sí vamos a meternos un poquito más de lleno a lo que vendría siendo Azure. Entonces, bueno, Azure es un conjunto de servicios, aquí lo menciona, en la nube, en expansión constante que le ayudan a cumplir los desafíos empresariales actuales y futuros. Eso es precisamente de lo que es la definición que proporciona Microsoft y inclusive aquí nos dice que Azure ofrece la libertad de compilar, administrar e implementar aplicaciones en una red global masiva mediante sus herramientas y plataformas favoritas, ¿no? Esta es una definición precisamente extraída de la documentación de Azure de Microsoft. Y bueno, Azure pues es un prestador de servicios, nos va a ayudar a alojar algunas aplicaciones o servicios que nosotros queramos hacer uso. Y como lo acabamos de ver, prácticamente lo que hace la nube es prestarnos los servicios, la infraestructura, y nosotros solamente alojar o almacenar nuestra aplicación y simplemente, pues, en este caso, a lo mejor el proveedor nos va a requerir algún costo, nos va a pedir algún pago, pero dependiendo del uso de ese servicio o también en dado caso de, del espacio de almacenamiento, ¿no? Y pues precisamente Azure nos va a prestar una gran cantidad de servicios, ¿no? Y vamos a ver un poquito más qué se puede hacer con Azure. Bueno, nosotros podemos hacer una gran cantidad de aplicaciones, una gran cantidad de actividades en Azure. Por ejemplo, Azure proporciona más de 100 servicios, como les acabo de comentar hace un momento. Azure, la verdad, tiene una gran variedad de servicios, a diferencia a lo mejor de los otros prestadores, y eso lo hace que sea un poquito más pues más útil a lo mejor en ciertos casos que a lo mejor no podemos ver en los otros prestadores de servicios, ¿no? Como es Amazon y Google Cloud, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros podemos hacer uso, ¿sí? Tanto la ejecución de aplicaciones existentes en máquinas virtuales, hasta, por ejemplo, explorar paradigmas de software, ¿no? Como voz inteligentes y realidad mixta. Aquí nosotros, por ejemplo, como les acabo de comentar, Microsoft Azure, la verdad sí tiene una gran variedad, inclusive desde Internet de las Cosas hasta inteligencia artificial. Y la verdad, inclusive estudiar a detalle lo que es Azure, la verdad sí toma bastante tiempo. Entonces, ahorita solamente vamos a ver rápidamente algunas cosas primordiales, ¿sí? De Azure. Y la realidad es que ustedes pueden hacer uso de este prestador de servicios para lo que ustedes deseen, ¿no? Yo en lo personal he hecho a lo mejor uso de Microsoft Azure, principalmente, por ejemplo, cuando he trabajado eh, con aplicaciones que tengan que ver con Internet de las Cosas. Si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar como les comenté al comienzo, ¿no? Un Arduino, ustedes lo pueden hacer con un servicio que proporciona Azure. Ustedes simplemente se encargan de realizar algunos ajustes y la nube, en este caso Azure, solamente se va a encargar de prestarte dicho servicio, ¿no? Y la infraestructura. Solamente tú te encargas de algunos ajustes. Entonces, por ejemplo, la infraestructura física de Azure, ¿sí? Va a comenzar principalmente con los centros de datos, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí Azure cuenta con unas instalaciones con recursos organizados en bastidores, con potencia dedicada, refrigeración e infraestructura de red. Entonces, Azure, la verdad, sí tiene algunos centros de datos, tiene una matriz allá en Estados Unidos, pero existen diferentes puntos en el mundo donde nosotros podemos tener acceso
principalmente a la nube. Y es lo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿sí? Y para entender un poquito mejor, Azure se basa sobre regiones, ¿sí? ¿Y qué es una región? Bueno, una región es un área geográfica, ¿sí? Que contiene al menos un centro de datos, ¿no? Aunque de igual manera, como aquí lo menciona, pueden ser varios centros, ¿sí? Y que todos van a estar conectados mediante una cierta red, ¿no? De baja latencia. De alguna manera, pues Azure va a asignar y controlar los recursos, ¿sí? De cierta forma para garantizar que las cargas de trabajo estén bien compensadas. Nosotros, por ejemplo, Azure, eh, como lo acabo de comentar, tiene una gran cantidad de centros de datos en el mundo y esto hace que, por ejemplo, en dado caso de que haya problemas, por ejemplo, con un centro de datos y a lo mejor nuestros servicios los está manejando, por ejemplo, el centro de datos que está, por ejemplo, en Washington, por así decirlo, nosotros podemos hacer uso de otro centro de datos que a lo mejor está en otra parte de Estados Unidos y de esta manera no va a provocar algún problema en el servicio, ¿no? Que estemos utilizando, ¿no? Y esto va a provocar que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo uso de un servidor web, por así decirlo, no exista ese inconveniente o esa cierta interrupción, ¿sí? En nuestro servidor, ya que Azure lo que hace es que si tu centro de datos principal al cual está conectado tu servicio no está funcionando correctamente, lo que hace es como un cambio hacia otro centro de datos para que en ese centro de datos se esté realizando o se esté llevando a cabo ese servicio, sí, que tú estás utilizando, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Azure. Por eso principalmente se basa Azure sobre eh, un área descentralizada, ¿sí? Cuando nos referimos a un área descentralizada es que eh, no tiene como tal un punto único o un punto central en el cual viaja toda la información, sino que tiene diferentes nodos, por así decirlo, o diferentes puntos donde la información viaja, de manera que esos puntos, esos nodos están interconectados entre sí, ¿sí? Y esto hace que de alguna manera exista un poco de redundancia, por así decirlo, ya que si la información no viaja hacia un centro de datos, bueno, la información viaja hacia los demás centros de datos restantes, ¿no? En dado caso de que exista alguna interrupción con esos servicios, bueno, vamos a poder hacer uso de ese servicio mediante el uso de otro centro de datos, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos observar mediante las regiones, ¿no? Y de igual manera, sí, vamos a ver lo que son las zonas de disponibilidad. Azure también se basa sobre zonas de disponibilidad. Y estos, como aquí lo dice, son centros de datos igual y que están separados físicamente, ¿sí? Y consta de uno o varios centros de datos equipados con alimentación, ¿no? Entonces, eh, como lo acabo de comentar, ¿sí? Lo único que se hace aquí es configurar para constituir un límite de aislamiento, ¿sí? Y, por ejemplo, si una zona deja de funcionar, la otra continúa trabajando, ¿no? Es lo que estamos viendo hace un momento, que si nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con un centro de datos, bueno, viaja hacia una zona donde sí esté disponible, ¿sí? Y, por lo tanto, no tengamos problemas en alguna interrupción de nuestro servicio, ¿sí? Y aquí podemos observar, por ejemplo, esta vendría siendo una imagen, como podemos observar, donde aquí dice que todo esto es una región de Azure, ¿no? Y en esta región existen varias zonas de disponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, en esta región es un área geográfica y en esta área geográfica tenemos varias zonas donde nosotros podemos hacer uso de los recursos que a lo mejor estemos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice zona de disponibilidad uno, zona de disponibilidad 2 y zona de disponibilidad 3, ¿no? Entonces, estas zonas pues son como centros de datos físicos y, por ejemplo, si en este centro de datos no está funcionando, bueno, como la información también está en la zona de disponibilidad 2, bueno, en este centro de datos nosotros, ¿sí? Podemos hacer uso de esos recursos que estamos utilizando sin que se vea afectado, dado que el centro de datos de la zona de disponibilidad uno no está funcionando, ¿no? Entonces, igual, si no estaría funcionando la zona uno y la zona 2, pues tenemos la zona 3, ¿no? Y así sucesivamente. Y en dado caso de que no funcionara ninguno, bueno, entonces se iría a otra región de Azure, a otra zona geográfica de otra parte del mundo, para así no tener problemas con eh, la prestación del servicio,
¿sí? Entonces, estas son las regiones y son las zonas de disponibilidad. Y de igual manera tenemos lo que vendría siendo los pares de región, ¿sí? Esto también es una de las cosas que se lleva a cabo en Azure, y es que la mayoría, aquí lo dice, de las regiones de Azure se emparejan con otra región en la misma zona geográfica, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en Asia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto va a ayudar a precisamente a que en dado caso, como lo vengo comentando, que no funcione en una región, func- eh, no funcionen, por ejemplo, algunos centros de datos, se pueda ir hacia otro centro de datos de otra región donde sí esté funcionando correctamente, ¿no? Y por lo general se hace como un par de región. Eso quiere decir que si no funciona en una región, va a funcionar en otra, ¿sí? Tiene que ser en una de esas dos. Por lo general, Microsoft siempre tiene mucho cuidado con los centros de datos, y si no funciona en una región, va a funcionar en la otra. Y eso es en lo que se encarga Microsoft, ¿no? De que siempre, siempre esté disponible alguna región, ¿no? De las que tienen ya determinadas, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Ah, bueno, es que escuché ahí un micrófono. Perfecto. Entonces, eh, normalmente lo que hace Azure es que siempre busca, en dado caso de que no funcione una región en cuanto a su infraestructura correctamente, trata de buscar el centro de datos más cerca que se tiene, ¿sí? Y esto hace que también no existan tantas pérdidas de información al momento de ejecutar alguna aplicación, dado una prestación de un servicio, ¿no? Entonces siempre trato de buscar la región más cerca, si no funciona la región en la que la estamos utilizando, ¿no? Nuestro servicio. Entonces, eh, esos son los pares de región. Y vean, aquí podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos una región de Azure, ¿sí? Tenemos tres zonas de disponibilidad, o sea, tres centros de datos, por así decirlo. Y de igual manera tenemos aquí otra región de Azure, ¿no? Con otros tres centros de datos, ¿no? Tres zonas de disponibilidad. Si no funciona en una región, eh, por ejemplo, el centro de datos uno o el 2 o el 3, bueno, entonces se va a conectar al otro centro, a la otra región de Azure que esté más cerca de esta región, y va a utilizar alguna zona de disponibilidad, ¿no? Algún centro de datos de aquí, ¿sí? Y eso es lo que hace principalmente Azure, ¿no? En la parte geográfica de sus centros de datos e infraestructura, ¿no? Si no funciona en uno, va a funcionar en la otra, ¿sí? Y siempre tratan de darle mantenimiento a esta parte. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Microsoft, ¿sí? Y es que siempre tiene una muy buena organización en esa parte, ¿no? Muy bien. Y bueno, en Azure, ¿sí? Vamos a encontrar lo que vendría siendo los recursos y grupos de recursos de Azure. Entonces, antes de irnos acá, sí, vamos a ver vamos a irnos directamente al portal de Azure. Eh, no sé si alguno de ustedes tenga alguna cuenta de Azure, si alguna vez abrió su cuenta para algún proyecto de la escuela, o si tienen o si por lo menos tienen alguna cuenta de correo disponible, ¿sí? Vamos a ocuparla ahorita. Entonces, les voy a pedir que tengan a la mano alguna cuenta de correo electrónico, y para irles explicando lo que sigue, ¿no? Entonces, déjenme cambiar de pantalla aquí. Voy a dejar de compartir un momento pantalla y les vuelvo a compartir por acá. Entonces, denme un momento. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros, si quisiéramos irnos al portal de Azure, solamente necesitamos poner, por ejemplo, Azure, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar alguna página, ¿no? De Azure. Por ejemplo, para entrar a Azure, solamente tienen que irse aquí donde dice Microsoft Azure Portal. Y, por ejemplo, en Azure, ¿sí? Vamos a tener esta página, y aquí, por ejemplo, nos dan algunas opciones, ¿no? Aquí en la navegación de esta página web, aquí arribita dice cuenta gratuita, y de igual manera iniciar sesión. Si ustedes no tienen alguna cuenta, bueno, pueden hacerla. Tienen que darle aquí clic en cuenta gratuita, y, por ejemplo, aquí le van a dar clic en donde dice empezar gratis, ¿no?
Entonces, igual, déjenme, les comparto este link, se los voy a poner en el chat. Y bueno, ya se los puse y solamente tienen que darle clic aquí donde dice empezar gratis. Y por ejemplo, en mi caso, bueno, aquí ya me aparece que yo ya tengo una sesión, pero por ejemplo, si me voy por acá, déjenme irme por acá. Si le doy clic aquí en empezar gratis, eh, vamos a ver, aquí les va a pedir que inicien sesión, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es iniciar sesión con su cuenta de correo electrónico. Entonces, para que creen su cuenta de Azure, solamente colocan aquí donde dice cree una. Si no tienes ninguna cuenta, le das aquí en cree una. Y, por ejemplo, aquí ustedes tienen que colocar alguna cuenta de correo electrónico, ¿no? Entonces, pueden colocar la, la cuenta que ustedes tengan disponible. Eh, por ejemplo, yo voy a poner una, ¿sí? Me parece que en esta yo ya tengo alguna cuenta de Azure, pero la voy a colocar nada más como ejemplo. Por ejemplo, aquí me aparece que ya tengo una cuenta de Microsoft. Entonces, a ver, déjenme ver si tengo por acá una. Creo que por aquí tengo una disponible. Ok. Ah, pregunta si está viendo en otra ventana. Sí, creo que no se ve, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Qué bueno que lo comentas. Entonces, es aquí. Perfecto. No sé si se alcanza a ver. Aquí ustedes, lo vuelvo a repetir por acá. Por ejemplo, si ustedes le dan en empezar gratis, le dan aquí clic y posteriormente ustedes, ¿sí? Van a colocar aquí alguna cuenta de correo electrónico que tengan disponibles, ¿sí? Bueno, aquí en dado caso, si ustedes ya iniciaron o tienen una cuenta ya hecha, pues le dan iniciar sesión, pero en caso de que no, le dan aquí en crear una y aquí, por ejemplo, van a crear su cuenta. Por ejemplo, en este caso, yo voy a poner, por ejemplo, tengo aquí una que me prestaron, entonces voy a poner esta que está por acá. Entonces, ustedes nada más colocan su cuenta de correo, ¿sí? Y, por ejemplo, puede ser de Gmail o puede ser de Microsoft, ¿sí? Puede ser de cualquier dominio de correo, no hay ningún problema. Y, por ejemplo, aquí ya nada más les piden que creen una contraseña, ¿no? Entonces, eh, voy a poner aquí una. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran. Y aquí nada más les va a pedir, ¿no? Alguna fecha de nacimiento. Ustedes pueden poner la que sea. Yo voy a poner una de manera aleatoria. Este, no sé, voy a poner este año, lo que sea. Y por ejemplo, aquí ya nada más les va a pedir que escriban un código. Entonces, ustedes van a colocar aquí su código. Y bueno, no sé si vamos bien hasta acá, en este paso, ¿sí? Igual si tienen alguna duda o pregunta, me pueden ir diciendo. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, voy a dirigirme a mi cuenta de correo. Y igual si tienen alguna pregunta específica, me pueden ir comentando y la vamos respondiendo. Entonces, voy a irme a mi cuenta y voy a abrir el código que me aparece, ¿no? Entonces, ustedes solamente tienen que tomar en cuenta esa parte. Les va a pedir más adelante, este, les van a pedir algunas informaciones de ustedes y también les va a pedir, esto posiblemente no les agrade mucho, pero les va a pedir su tarjeta de débito, por así decirlo, alguna cuenta bancaria. Entonces, normalmente así se trabaja en todos los prestadores de servicios, tanto en Microsoft, con Azure, como en Google Cloud, y de igual manera con Amazon. Siempre les van a pedir una tarjeta, ¿no? Entonces, ustedes, para hacer uso de estos servicios, tienen que colocar su cuenta, ¿sí? Eh, es probable que a lo mejor al comienzo, creo que Microsoft ya activó como un ajuste. Creo que por lo general, creo que al principio cuando hacen o registran su tarjeta,
este, tienen que, bueno, les cobran creo 20 pesos, me parece. Entonces, eso es lo que hace al principio Azure. Pero ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que como estamos empezando gratis, pues los créditos que utilicemos, por ejemplo, para crear algún servicio o utilicemos un servicio, pues no nos van a cobrar precisamente por la prestación de ese servicio, sino que solamente nos van a cobrar, ¿sí? O más bien dicho, solamente nos van a dar como un tiempo de un mes más o menos, o no recuerdo bien si era de un año, ¿sí? Y en ese tiempo ustedes pueden hacer uso de los recursos de Azure, ¿sí? Sin que les cobren. Pero ojo, si ustedes ya después de utilizar ese servicio ya no lo utilizan, siempre borren ese servicio porque en ocasiones Azure solamente les cobra una pequeña parte por tener ese servicio ya alojado durante un buen tiempo. Entonces, siempre borren los recursos cuando los dejen de utilizar. Y eso lo vamos a ver ahorita en un momento más cuando entremos al portal de Azure. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿No? ¿No tienen alguna duda o pregunta? A ver, aquí creo que alguien preguntó, ¿algún servicio de la nube tiene alguna versión para estudiantes o algo así? Sí, de hecho, también Azure tiene para estudiantes. Déjenme buscar por acá. Entonces, déjense, los busco por acá. Inclusive, déjenme poner aquí, estudiantes Azure. También ustedes pueden hacer uso de una cuenta para estudiantes. Tiene lo mismo, igual creo que les dan menos créditos, ¿sí? Sí, menos créditos de Azure. Y de igual manera aquí, por ejemplo, si ustedes le dan en empezar gratis, pueden hacerlo, le dan aquí en empezar gratis y, por ejemplo, le dan aquí en iniciar sesión, igual le dan en crear una. Igual, si quieren, mejor les paso este, ¿sí? Para los que a lo mejor tienen cuenta estudiantil. Entonces, aquí también se los paso. Entonces, aquí, pues igual les permite algunos servicios gratuitos y bueno, aquí aparentemente la ventaja es que no les pide tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, pueden hacer uso de ese también. Me parece que en esta sí tienen que colocar una cuenta institucional. Entonces sí coloquen una cuenta institucional aquí cuando les pidan el correo electrónico para que ustedes puedan acceder de manera gratuita a los servicios de Azure, ¿sí? Entonces le dan ahí y les va a pedir alguna información extra, ¿no? Entonces, no sé, cómo vayan con lo de su registro, ¿sí? Entonces, no sé si me pueden ir comentando. Perfecto. Bien, entonces, en lo que están terminando de crear esa cuenta, les voy a explicar rápidamente algo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes entren a Azure, ¿sí? Ustedes van a encontrar algo denominado recursos y grupos de recursos en Azure, ¿no? Entonces, ustedes, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer uso de algún servicio, ¿sí? De Azure, Azure lo denomina como recurso, ¿sí? Entonces, un recurso es como un servicio, ¿sí? Que nos permite a lo mejor crear, albergar o almacenar alguna aplicación, algún proyecto que tengamos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí lo menciona, es un bloque de creación básico de Azure. ¿Y qué puede ser un recurso? Pueden ser máquinas virtuales, redes virtuales, pueden ser bases de datos también, y pueden ser también un espacio para que ustedes puedan almacenar algún sitio web o alguna aplicación web. Entonces, estos recursos se guardan, ¿sí? En un grupo de recursos, ¿sí? Y es como si lo pudiéramos ver como en esta pequeña imagen. El grupo de recursos, valga la redundancia de la palabra, lleva una gran cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, el grupo de recursos ustedes lo van a crear al momento de que, por ejemplo, inclusive ahorita lo vamos a ver, que cuando ustedes creen o estén utilizando un recurso, les va a pedir
que lo almacenen en un grupo de recursos. Entonces, ustedes en primera instancia, cuando estén creando un recurso, de manera a lo mejor simultánea, ¿sí? Cuando lo estén creando, pueden crear su grupo de recursos en donde van a almacenar dicho recurso. Entonces, como les acabo de comentar, un recurso puede ser alguna base de datos, alguna máquina virtual, algún alojamiento para alguna aplicación web. Entonces, esos recursos que ustedes estén utilizando, ¿sí? Los pueden almacenar en un grupo, ¿sí? Entonces, esto es la forma en cómo se va administrando Azure, ¿sí? Sobre los servicios, ¿no? Entonces, eh, de igual manera, ¿sí? Existe eh, como una jerarquía en Azure, ¿sí? ¿Qué sucede? Que como vimos hace un momento, existen los recursos, ¿sí? Y los recursos se almacenan en grupos de recursos. Pero de igual manera, los grupos de recursos se almacenan en otro grupo. Y ese grupo es el grupo de administración de Azure, ¿sí? Entonces, como podemos observar, existe la última pieza, por decirlo así, de la administración de Azure. Se basa sobre el almacenamiento, por ejemplo, de los grupos de recursos, ¿no? Y esos grupos de recursos, a su vez, guardan recursos. De igual manera, de manera intermedia entre el grupo de administración de Azure y el grupo de recursos, existe algo denominado suscripción. Y la suscripción, ¿sí? Almacena el grupo de recursos, ¿sí? Y a su vez, los recursos. Y la suscripción se almacena en el grupo de administración de Azure. A lo mejor se escucha un poquito como revuelto, ¿sí? Pero así es la forma en cómo se lleva a cabo esta administración, ¿no? Es como un encapsulamiento, por así decirlo, o un contenedor, ¿no? Un contenedor contiene otro contenedor y así sucesivamente, ¿no? Es como en las, inclusive, ¿no? Como en las películas, ¿no? Me acuerdo que había en una película animada, creo que era de Toy Story, donde se almacenaba, ¿no? Una figurita y almacenaba dentro de esa figurita otra figurita y así sucesivamente, ¿no? Es algo así, la forma en cómo se lleva a cabo esta jerarquización en Azure, ¿sí? Y inclusive aquí podemos observar, la voy a ampliar más aquí. Aquí podemos observar un grupo de administración, ¿no? Que es la raíz. Entonces, en este grupo de administración existen otros grupos de administración. Por lo regular, se crean los grupos de administración dependiendo a lo mejor algún departamento, si se está trabajando en una empresa, ¿sí? Sí, precisamente algún departamento, por ejemplo, en este caso, los recursos humanos. Y en los recursos humanos se pueden albergar otro grupo de administración, ¿sí? En este caso, el grupo de administración es aplicaciones. Y de igual manera, pueden almacenar suscripciones. Entonces, aquí si se dan cuenta, existe una jerarquización. Los recursos humanos dependen de este grupo de administración raíz, que es la base principal de todo lo que se lleva a cabo en una empresa. De igual forma, existe otro grupo de administración, que es el TI, para tecnologías de la información, otro para marketing, e inclusive aquí existen otro tipo de suscripciones, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros podemos hacer uso de este tipo de contenedores, que son los grupos de administración, para contener otros grupos de administración, suscripciones, y dentro de las suscripciones, les acabo de comentar que existen los grupos de recursos, ¿no? Muy bien, entonces así es como nosotros vamos a jerarquizar a lo mejor los recursos que estemos utilizando, ¿sí? En Azure, ¿no? Principalmente, ¿sí? Eh, de manera similar se lleva a cabo en otras plataformas como Google Cloud o Amazon, pero se les denomina de una manera un poco distinta y se denomina con otros nombres, ¿no? Inclusive se organiza de una manera un poquito distinta, pero en general es lo mismo, ¿no? Siempre tratan como de tener en un contenedor los recursos que ustedes van a ocupar, por lo general, ¿sí? Así se lleva a cabo esa administración generalmente en la nube. Muy bien, entonces, eso es lo que les quería comentar. Y bueno, pues aquí les estaba comentando sobre la cuenta gratuita de Azure. Y bueno, por lo general, les dan 2 meses, ¿sí? Ustedes en 12 meses pueden hacer uso de su cuenta de Azure con los créditos que les regala Microsoft. Y ustedes pueden gastar durante los primeros 30 días.
¿sí? Y tienen acceso a más de 25 productos, ¿no? Ahora sí que no todos los servicios o todos los recursos que provienen de Azure realmente son gratuitos, ¿no? Solamente de una manera limitada, ¿no? Y para hacer uso de los demás servicios, bueno, ahí sí se tendría que pagar, ¿no? Entonces, esta es una de las desventajas, ¿no? A lo mejor si quisiéramos aprender más de Azure, bueno, tendríamos que pagar, ¿no? Y de igual manera, las cuentas de Azure también se toman en cuenta en la jerarquización, ¿no? En la administración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cuenta de Azure, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un usuario. Ese usuario, ¿sí? Por ejemplo, tiene suscripciones, puede llegar a tener varias suscripciones ese usuario. Y de igual manera, puede llegar a tener una gran cantidad de grupo de recursos dentro de una suscripción. Entonces, en una suscripción, ustedes pueden llegar a tener varios grupos de recursos. Y dentro de esos grupos de recursos se llevan o se almacenan diferentes tipos de recursos dependiendo la aplicación o el servicio que ustedes deseen. Y si se dan cuenta, así es como se lleva a cabo esta jerarquización, ¿no? Primero en su cuenta tienen una suscripción, posteriormente crean su grupo de recursos donde van a tener todos los recursos necesarios para su proyecto, ¿sí? Y así es como se lleva a cabo las cuentas de Azure, ¿sí? Y no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, ¿no? Igual pueden preguntar algo en el chat si no tienen alguna duda o pregunta. Y no sé si ya tengan ahí su cuenta, ¿sí? De, de Azure, o por ejemplo ya siguen algunos pasos para tenerlo. O igual, si quieren, podemos hacer el proceso eh, ahorita mismo. Pero no sé si tengan alguna duda o pregunta. Pregunta Abril, que si les permitió la cuenta de estudiante. Eh, sí, de hecho sí, les comento, sí tienen, ese es el problema en algunos casos, sí, por eso también como que quería ver si podíamos hacerlo con la cuenta de gratuita que ahí viene, que no es de estudiantes, pero podíamos hacer uso. Igual, si gustan, solamente les puedo enseñar alguna demostración aquí en Azure y para que vean más o menos cómo se realiza a lo mejor el procedimiento. Entonces, igual si gustan, pueden compartir pantalla y aquí lo podemos observar para ver a lo mejor el problema que tengan para crear su cuenta. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar algo y aquí, como pueden observar, en un momento, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar. Ay, ahí está. Aquí, una vez que ustedes, por ejemplo, creen su cuenta de Azure, les va a aparecer algo similar a esto, ¿sí? Entonces, así es el portal de Azure. Una vez que ustedes entran, pueden ver toda esta plataforma, ¿no? Esta dashboard. Y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, si quisiéramos ver algunas de las opciones que nos ofrecen, por ejemplo, aquí, si le damos aquí en el menú de navegación por acá, aquí, por ejemplo, nos dicen inicio, panel, todos los servicios, todos los recursos, grupos de recursos, centro de inicio rápido, App Service, aplicación de funciones, SQL Database, Azure Cosmos DB, máquinas virtuales, ¿sí? Equilibradores de carga, ¿sí? Y aquí podemos observar, ¿no? Cuentas de almacenamiento y, bueno, otros servicios más, ¿no? Que nos ofrece Azure. Y de igual manera, por ejemplo, si nos vamos por acá, ¿sí? Me voy aquí a opciones y aquí vienen, por ejemplo, el directorio predeterminado, ¿no? Que aquí yo lo tengo aquí. Y inclusive aquí pueden cambiarla hasta de color, ¿sí? De su interfaz gráfica, lo pueden poner oscuro. Si le dan aquí en aplicar, ya les aparece en color oscuro, ¿no? Para que también no lastime los ojos. Entonces, eso es lo que podemos observar de manera detallada en el portal de Azure. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran ver su suscripción, aquí lo pueden observar.
en Azure suscripción, aquí lo pueden ver, ¿sí? Le dan, por ejemplo, clic. Inclusive yo creé esta cuenta nueva para este taller, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, les aparece el ID de suscripción. Como les vimos hace un momento, la suscripción lleva, bueno, lleva un ID, tiene que tener su nombre y tienen que colocar aquí su rol, ¿no? Su propietario, ¿sí? Y tiene que llevar un directorio predeterminado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Se basa sobre mi correo electrónico que coloqué hace un momento y tiene un plan, y este es plan de Azure, ¿no? Así lo menciona, no me especifica más. Y aquí, por ejemplo, aquí también te va revisando, ¿no? Cómo vas con la cuestión de tus servicios, ¿no? La velocidad y previsión de gastos, costos por recurso, ¿sí? Y, por ejemplo, algunos principales servicios, ¿no? Gratuitos por Azure, ¿no? Entonces, así es como pueden observar, ¿sí? Y de igual manera, algunos principales productos, ¿no? Por número de recursos. Entonces, aquí ustedes colocan, por ejemplo, la cobertura de Azure Defender, igual, tienen que actualizar algunas cosas más, pero bueno, eso no es tan importante. Solamente con que ustedes tengan la versión predeterminada de Azure, con eso es más que suficiente. Entonces, eh, por ejemplo, quería crear con ustedes una máquina virtual, pero no sé si, por ejemplo, alguno haya podido tener ya su cuenta, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tenga alguna cuenta, ya, si ya pudo tener su cuenta. En ocasiones suele ser complicado, la verdad. El problema es cuando también, cuando colocan su tarjeta de crédito, a veces no les aparece, no se las detecta, entonces sí se llega a tener algunos problemas ahí, ¿sí? Por ejemplo, Cristian ya tiene su cuenta, ¿sí? Ya la hizo, y no sé los demás, ¿sí? Si hayan podido crear su cuenta. Y por ejemplo, la compañera que comentó hace un momento, Abril, Ali, este, dice que no pueden realizarlo, ¿verdad? Con su cuenta de estudiante. César López ya la tiene, muy bien. Entonces, bueno, los que tengan ya su cuenta, vamos a realizar ahorita un ejercicio. Y los que no pudiesen tener ahorita su cuenta, no se preocupen. De todos modos, va a quedar la grabación. Entonces, no tengan problema con eso. Se va a grabar ahorita este taller y lo van a poder revisar ahorita más adelante. Entonces, no se preocupen, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, vamos a hacer eh, el procedimiento paso a paso. Entonces, vamos a hacer una máquina virtual, ¿sí? Aquí en Azure. Para eso, ustedes pueden hacer uso aquí donde está una lupa, ¿sí? Aquí arribita, que pueden colocar, por ejemplo, el nombre. Pueden poner, por ejemplo, máquina virtual aquí, y aquí está el servicio de máquinas virtual. Pero también, si se dan cuenta, aquí en este menú, en esta dashboard, por default, ya viene aquí máquinas virtuales, ¿no? Porque es lo que comúnmente utiliza la gente, ¿sí? De servicio, ¿no? En Azure. De igual manera, aquí pueden irse para acá y ustedes pueden ver que por acá viene máquinas virtuales. Entonces, cualquiera de estas tres opciones pueden hacer uso, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí es lo mismo que buscarlo acá arribita, pero aquí viene por defecto. Entonces, vamos aquí a darle aquí en crear, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos crear una máquina virtual, le vamos a dar aquí donde dice crear. Y aquí en crear aparece tres opciones: máquina virtual de Azure, máquina virtual de Azure con configuración preestablecida y más máquinas virtuales y soluciones relacionadas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de realizarla así de manera manual. Vamos a darle ahí y ahorita va a cargar, ¿no? Entonces dice crear una máquina virtual y listo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener un menú, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí dice datos básicos, discos, redes, administración, supervisión, opciones avanzadas, ¿no? Y de igual manera algunas etiquetas, y podemos hacer una revisión al último de cómo estamos realizando a lo mejor nuestra máquina virtual. Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí en detalles del proyecto les va a pedir primeramente una suscripción. Como lo acabamos de ver, en la suscripción ustedes
es el grupo que va a almacenar el grupo de recursos y a su vez los recursos, ¿no? Entonces siempre tienen que seleccionar alguna suscripción. Eh, Ustedes pueden tener varias suscripciones en su cuenta, como lo vimos hace un momento, y por lo tanto, ustedes nada más le van a dar aquí en seleccionar alguna suscripción. Yo voy a seleccionar la que viene por defecto porque es la única suscripción que tengo. Entonces voy a seleccionar aquí en donde dice Azure Suscripción 1. Muy bien. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, en grupo de recursos, ¿sí? Ustedes pueden darle aquí. Y en el grupo de recursos, ustedes tienen, dado que no tenemos aquí algún grupo de recursos creado anteriormente, ustedes pueden crear uno nuevo. Entonces le dan aquí en crear nuevo, ¿sí? Y pueden ponerle aquí un nombre, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, en grupo, recursos y listo, ¿no? Y inclusive aquí nos aparece la verificación, si el nombre es correcto o no. Entonces, si es correcto, les va a aparecer una palomita y en caso de que no, les va a pedir ahí que pongan otro nombre, ¿no? Le van a dar aquí en aceptar y listo, ¿no? Aquí aparece grupo recursos. Y por último, aquí les va a aparecer el nombre de una máquina virtual, ¿no? Entonces, le vamos a poner nombre a nuestra instancia y vamos a ponerle el nombre que ustedes deseen. De igual manera, podemos poner, vamos a poner virtual machine, ¿no? Listo. Por lo regular, los nombres, inclusive aquí les va a pedir, ¿sí? Ustedes, bueno, creo que aquí les aparece otra información, pero ustedes pueden colocar los nombres, principalmente ponen una palabra, ¿sí? Como aquí. Bueno, en este caso le puse virtual y posteriormente le ponen un guión. Eh, y por ejemplo, en este caso le puse otra palabra, ¿no? Como machine, ¿no? Entonces, generalmente siempre lleva así el nombre. ¿Sí? Si ustedes quieren darle un espacio al nombre de su instancia de máquina virtual, coloquen un guión, ¿no? Ya que si ustedes ponen un espacio, me parece que no se los permite, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí si yo le pongo algún espacio, me va a decir que es incorrecto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ponerle algún espacio, pues háganlo con un guión, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver otra cuestión más, las regiones, ¿no? Como les acabo de comentar, pues serían las zonas geográficas donde se encuentran los centros de datos, por ejemplo, de Azure. Entonces, ustedes tienen que seleccionar alguna región. Por ejemplo, aquí por defecto viene esta, ¿no? Que está en el este de Estados Unidos, ¿no? Pero ustedes pueden seleccionar otra zona, ¿no? Inclusive hay en Europa, en Asia, ¿sí? En África, por ejemplo. Ustedes pueden colocar la región que ustedes deseen. Por lo general, siempre les va a dar por predeterminado, por default, alguna región que esté más cerca del lugar donde están residiendo o a lo mejor donde existe a lo mejor una buena conexión, por decirlo así. Entonces, el centro de datos que esté funcionando mejor o el que más les conviene es el que va a colocar Azure o Microsoft aquí en la región, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden colocar otra región. Entonces, aquí, por ejemplo, la voy a dejar por default, voy a dejar esta. Y aquí, por ejemplo, nos dicen las opciones de disponibilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos zona de disponibilidad, ¿sí? El cual hace énfasis en separar físicamente los recursos en una región de Azure, ¿sí? Aquí tenemos las opciones como conjunto de escalas de máquina virtual o conjunto de disponibilidad. Estas son algunas especificaciones que nos piden, por ejemplo, en dado caso de que exista algún tipo de error en la cuestión, por ejemplo, de dominios, pero yo siempre les recomiendo que lo coloquen aquí en zona de disponibilidad, ¿sí? Ya que va a poder a lo mejor separar de manera independiente a lo mejor algunos recursos, ¿no? Entonces, colóquenlo de esta manera, ¿sí? En zona de disponibilidad y, por ejemplo, en esta parte donde dice zona de disponibilidad, ustedes coloquen alguna zona. Por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, inclusive dice que es como una actualización, ¿sí? Ahora puedes seleccionar varias zonas. Inclusive yo me acuerdo que solamente tenías que colocar una zona, ahora como aquí lo comenta, puedes colocar varias zonas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a dejarlo así por defecto con la configuración que ya viene en zonas uno, pero si ustedes seleccionan varias zonas, ¿sí? Dado caso, como lo vimos hace un momento, de que a lo mejor no funcione en una zona o no esté funcionando correctamente, pues se va a conectar a otra zona, ¿no? Donde sí esté disponible esa conexión hacia ese servicio, ¿no? Entonces pueden colocar varias zonas. Muy
Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos tipos de seguridad, ¿sí? De igual manera, vamos a dejarlo aquí en máquinas virtuales de inicio seguro. Y, por ejemplo, ustedes pueden colocar Ya aquí por falta alguna su imagen. compañero Favela, entonces vamos a ver el video. Ah, si alguien quiere algún video, Mm, hay de Chile y hay de Mariana, creo que tienes tu micrófono prendido. Ah, perfecto. Muy bien, no, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a poner aquí donde dice imagen, vamos a colocar a lo mejor el sistema operativo que nosotros quisiéramos almacenar en nuestra máquina virtual, ¿sí? Entonces, en imagen, ¿sí? Les dan algunas opciones. Por ejemplo, ustedes pueden colocar aquí eh, Ubuntu, ¿sí? Ubuntu Server, ¿sí? Pueden colocar, por ejemplo, Red Hat, Oracle Linux, Debian, por ejemplo, Windows Server, Windows 10, Windows 11, ¿sí? Si se dan cuenta, tienen una gran variedad de imágenes para instalarles aquí en su máquina virtual. Generalmente, las personas cuando escogen alguna máquina virtual siempre lo hacen con Linux. Entonces pueden dejarlo aquí en Ubuntu, ¿sí? Y es que también lo que permite nosotros cuando utilizamos máquinas virtuales con Linux es que podemos ajustar o configurar, ¿sí? Por medio de la terminal de comandos que nos ofrece Linux, ¿no? Ya ven que es un poco más fácil entender a lo mejor o conocer los comandos de Linux que los comandos, por ejemplo, de Windows, ¿no? Entonces, generalmente se conocen más los comandos de Linux, entonces es más conveniente en esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces, de igual manera, ustedes tienen que escoger alguna arquitectura, ¿sí? Puede ser ARM64, ¿sí? O x64, cualquiera de las dos. Entonces, yo la voy a dejar en esta. Y bueno, aquí viene alguna ejecución de Azure Sport con descuento, ¿no? Inclusive aquí les dice, ¿no? De alguna manera les va a ofrecer cierta capacidad, ¿no? Sin usar a un precio rebajado, ¿no? Aquí les comenta. Entonces, esto es como darle un plus más a su máquina virtual, pero les recomiendo que lo dejen así. Solamente es como para ahorita algo demostrativo y listo, ¿no? Entonces, de igual manera, aquí podemos observar el tamaño, ¿sí? De su máquina virtual. Ustedes van a colocar aquí más o menos el tamaño que ustedes desean en su máquina virtual. Y ustedes, por ejemplo, pueden hacerlo, por ejemplo, con la estándar, pueden dejarla estándar, pero aquí, por ejemplo, les dice, ¿no? Ver todos los tamaños. Vamos a ver. Si le dan en ver todos los tamaños, bueno, aquí les aparece, ¿no? Eh, algunos tamaños que son cotidianos, por así decirlo. Y, por ejemplo, aquí les aparece la sección de CPU, la RAM, los discos de datos, ¿sí? Y el tamaño, ¿no? Los más usados, aquí inclusive los dice, por los usuarios de Azure, ¿no? Entonces, todos son de uso general, ¿sí? Y inclusive dependiendo la máquina virtual que ustedes escojan, ¿sí? El tamaño, eso va a tener un costo, ¿no? Si ustedes escogen, por ejemplo, la máquina virtual que tiene una menor memoria o un menor tamaño en disco, pues eso también se va a tomar en cuenta al momento de cotización, ¿no? Al momento de que les llegue la facturación de sus servicios, eso se va a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si solamente ustedes al momento quieren utilizar o crear máquinas virtuales solamente como aprendizaje, pues siempre usen, ¿no? Las que tienen menor RAM o tamaño en disco, ¿no? Entonces me voy a regresar aquí, voy a regresar a donde estaba y listo, ¿no? Entonces, en este vamos a dejarlo así como está. Si se dan cuenta, tal vez es la más barata. Son $7.59 al mes y tiene solamente 1 GB de memoria, ¿no? ¿Sí? Y esto corresponde a los servicios gratuitos elegibles, ¿no? De igual manera, tomen en cuenta esa parte, ¿no? Si escogen ahorita otro servicio o otro tamaño, más bien dicho, de la máquina virtual, no todos son elegibles eh, para el modo gratuito, ¿no? Algunos sí les cobran, entonces siempre tomen en cuenta esa parte, ¿no? Ahorita que están a lo mejor en su suscripción gratuita, ¿no? Y de igual manera, aquí, por ejemplo, les dicen, ¿no? Que siguen habilitar hibernación, la vamos a dejar así. Y aquí, por ejemplo, dice el tipo de autenticación, ¿no? Ustedes pueden colocar alguna clave pública, ¿sí? SSH, el Secure Shell, o pueden colocar alguna contraseña, ¿no? Esto se les recomienda a veces, este tipo de clave pública, ya que es más seguro. Si este protocolo, sí que está en el puerto 23, ustedes pueden hacer uso
¿sí? De una clave pública por medio de SQL Shell. Entonces sí se les recomienda más si quieren hacer uso de una generación de par de claves, ¿no? O igual ustedes pueden colocar aquí su contraseña, ¿no? ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos lo pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, voy a dejarlo aquí y si se dan cuenta, bueno, aquí, por ejemplo, ya si le dejamos en esa opción, nosotros tenemos que ponerle el nombre de par de claves, ¿no? Y de igual manera aquí tenemos que colocar un nombre de usuario y aquí, por ejemplo, les dice, ¿no? ¿Qué tipo de origen de clave? ¿Dónde quieren, desde dónde se quiere originar esa clave pública, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer aquí una selección, ¿no? Ya sea con clave pública en SQL o con la contraseña, ¿no? Y de igual forma, si quieren, para este caso, mejor vamos a usar este, ¿no? Que es un poquito más práctico. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner así. Y, por ejemplo, en contraseña, ustedes pueden colocar la contraseña que ustedes gusten. Entonces, aquí, por ejemplo, en mi caso, me dice que debo de tener una letra minúscula, mayúscula, número y un carácter especial, ¿no? Entonces, voy a dejar, entonces, por ejemplo, aquí deben de colocar entre 12 y 72 caracteres, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí una donde me permita, ahí está. Entonces, déjenme poner por acá. Ustedes pueden colocar la misma contraseña aquí para confirmar. Entonces, vamos a poner aquí. Listo. Entonces, ustedes tienen que simplemente colocar, ¿no? Todos los requerimientos que les piden para generar su contraseña, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, aquí lo único que tienen que poner eh, es el puerto de entrada público, ¿no? Entonces, ustedes tienen que colocar las reglas de puerta de entrada. Por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, si lo van a conectar desde el Internet público, pueden especificar acceso de red más limitado o granular, ¿no? Dependiendo de la pestaña de red. Entonces, en este caso, ustedes pues déjenlo así como está determinado, ¿sí? Ustedes colocan aquí por dónde quieren conectarse. De igual manera, si quieren mejor, vamos a utilizar también el puerto 80 y el puerto 243. Y sí, y se cruzaría al 22, ¿cierto? Era 22, no 23. Entonces, ustedes pueden colocar aquí los puertos en el cual ustedes requieren que se pueda conectar su máquina virtual. Entonces, por ejemplo, esto lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, va a permitir que nosotros podamos navegar por algunas páginas web, ¿sí? Por medio de estos protocolos, ¿no? El 80 y el 443. Entonces, con estos dos protocolos, nosotros podemos navegar en Internet a través de nuestra máquina virtual, ¿sí? Y se va a poder mandar todo el tráfico de Internet, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Sí? Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden hacer. ¿No? ¿No tienen dudas? Ok. Perfecto. Entonces vamos a seguir y entonces una vez que ustedes ya tengan aquí precisamente esta parte, nada más le van a dar aquí se pregunta Israel, dice, ¿se vincula la tarjeta para la versión gratuita? Sí, en efecto, sí tienen que colocar su tarjeta para la versión gratuita. Si ustedes, por ejemplo, colocan su número de tarjeta, no les va a cobrar ahorita por los recursos que ustedes vayan a crear, pero una vez que termine su suscripción gratuita, pues sería bueno que puedan dar de baja su tarjeta. Ahorita les enseño cómo, pero realmente, pues sí, tienen que colocar su tarjeta. Eso se los pide Microsoft, ¿sí? Y de hecho, no solamente Microsoft Azure, sino también Amazon y también Google Cloud, ¿sí? Como que quieren tener esa seguridad, ¿no? De que en dado caso de que no se, no se pague
por lo que usemos, pues se cobre, ¿no? Directamente desde la tarjeta, ¿no? Entonces, como que ahí, ¿no? Es a lo mejor una desventaja, ¿no? Porque nos obligan casi casi a colocarla. Pero bueno, así son las reglas. Y bueno, de igual manera, aquí podemos observar, ¿sí? Las demás secciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice el disco el tamaño del disco del sistema operativo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden colocar, por ejemplo, en este caso 30 gigabytes. Igual, dependiendo del tipo de disco, ustedes pueden seleccionar un SSD Premium. Administración de claves, ustedes pueden colocar aquí la clave administrada por la plataforma, ¿no? Eso déjenlo así como está. Y bueno, vamos a seguir con lo demás. Aquí en siguiente, en donde dice redes, le dan clic. Y aquí, por ejemplo, ustedes tienen que ajustar, por ejemplo, las redes virtuales, ¿no? En este caso, pues ustedes pueden dejarlo como tal, ¿sí? Y no hay ningún problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pide crear una red virtual, pero aquí ya les viene una por defecto, ¿no? En este caso, ustedes pueden colocar, crear una nueva o dejar la que viene ahí. Y la subred también, ¿sí? Y la IP pública, igual, lo dejan por defecto. Y bueno, de igual manera, las demás especificaciones las dejan igual, ¿sí? Entonces, estos son los puertos de entrada. De igual manera, los dejan así y listo, ¿no? De igual manera, aquí el equilibrio de carga. Eh, Aquí, por ejemplo, ya podremos ver otro de los servicios más que nos ofrece Azure, que es Azure Load Balancer. Eh, Aquí, por ejemplo, inclusive hasta nos dice, ¿no? Que admite todo el tráfico de red, TCP, UDP y el reenvío de puertos y los flujos de salida, ¿no? Pero en este caso no vamos a hacer uso de este servicio, ya que inclusive nos cobrarían más. Entonces, déjenlo así, en ninguno. Entonces, vamos a seguir. Le damos aquí en siguiente, en administración. Y bueno, aquí ya les aparece, ¿no? Otros ajustes, ¿no? Igual si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar, ¿sí? Microsoft Defender para su nube, igual pueden aquí checar esa parte, ¿no? Con la cuestión de administración. De identidad, igual, si quieren habilitar identidad administrada y asignada por el sistema, entre otras opciones, ¿no? Aquí, por lo general, los usuarios, cuando crean sus máquinas virtuales, pues no le dan tanta importancia, ¿sí? A menos de que quieran una máquina virtual para un uso específico, ¿no? Entonces, si nada más la quieren como para almacenar alguna aplicación, pues lo pueden hacer así, ¿no? Entonces, pueden dejar igual esto por default, no hay necesidad aquí. Y bueno, aquí igual si quieren agregar algunas cuestiones más específicas o avanzadas, lo pueden hacer, pero en este caso, pues no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ya nomás aquí, por ejemplo, por último, aparecen las etiquetas, ¿sí? Y, y en el último parte, revisar y crear, ¿no? Entonces le vamos a dar ahí. Y al momento que le dan clic aquí, ahorita que termine de cargar, ¿sí? Bueno, ahorita ya te tardó un poco, pero en la parte de la revisión y de la creación, por ejemplo, de la máquina virtual, les va a aparecer el precio, ¿no? Inclusive aquí aparece, ¿no? Ya. Dice, el costo que se indica a continuación es una estimación y no el precio final, ¿no? Entonces, aquí es lo que preguntó una compañera, me parece Ali, me parece que comentó sobre una calculadora, ¿no? Sí, y específicamente es aquí, ¿no? Dice aquí, use calculadora de precios para todas sus necesidades de precios, ¿no? Inclusive si le damos clic aquí, vamos a darle, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y es precisamente, nos lleva a esta página, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, pueden loguearse aquí para que les haga un cálculo más o menos de lo que ustedes tienen para su servicio, ¿no? Para su máquina virtual. Entonces, inclusive ustedes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, que termine de cargar esta parte, ¿no? Por lo general, si ustedes quieren aprender un poquito sobre la calculadora de costos, bueno, aquí inclusive ya les aparece más o menos un aproximado de cuánto cuesta cada servicio, ¿no? Inclusive si ustedes aquí, por ejemplo, seleccionan algún servicio, se les va a agregar un estimado, ¿no? Una estimación de cuánto cuesta ese servicio y dependiendo también las especificaciones que coloquen, ¿no? Entonces, ahí ustedes les va a dar esa opción, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que no me carga esto por mi internet. A ver si ahorita termina de cargar. Pero, por ejemplo, si le dan clic acá, ¿sí? Vamos a agregar, por ejemplo, un servicio, ¿no? Por ejemplo, este que es Virtual Machine. Vamos a poner.
y listo, ¿no? Ahora nos dice que podemos verlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden colocar su máquina virtual, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí pueden colocar la región, el sistema operativo que van a usar. Por ejemplo, habíamos dicho que Linux, Ubuntu, estándar, por ejemplo, la categoría, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo podemos poner para propósitos generales. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden colocar, ¿no? La serie, ¿no? De su instancia. Me parece que la de nosotros, no recuerdo cuál era. Ahora vamos a ver si por aquí viene. Ah, era B1S, ¿no? Entonces podemos colocar aquí B1S. Ah, pero creo que aquí no viene. Es este. Me parece. Ahí está, ¿no? Y ahí aparece B1S. Entonces ustedes pueden colocar aquí su máquina virtual, colocan la cantidad de máquinas virtuales que van a crear y aquí en este caso vamos a poner solamente una y ustedes van a colocar una estimación de las horas que van a utilizar esa máquina virtual. Ustedes pueden poner un estimado, por ejemplo, lo vamos a dejar así por default como viene, vamos a poner que son 730, pero bueno, si quieren pues, podemos poner nada más, por ejemplo, este, 10 horas, ¿no? Por ejemplo. Entonces ponemos 10 horas. Y, por ejemplo, dice guardar opciones, ¿no? Eh, Aquí dice de algunos de los pagos, ¿no? Los servicios también, ¿sí? Y, por ejemplo, más o menos, dice aquí que se paga, ¿no? Esta cierta cantidad de precio, ¿no? Inclusive, déjenme ponerlos así. Se los voy a poner en español para que lo vean. Y el promedio por mes es más o menos de 0,10, ¿no? Inclusive aquí aparece que es más o menos lo que se cobra, ¿no? De manera mensual. Si se dan cuenta, no se cobra tanto porque también nosotros no estamos poniendo aquí, por ejemplo, más información, ¿sí? O más que nada, si se dan cuenta, lo que sucede es que nosotros estamos utilizando una máquina virtual, pues de que no es de un gran tamaño que digamos, ¿no? Vean, solamente 1 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento. Entonces, básicamente, nosotros no vamos a hacer un gran uso de esta máquina virtual. De igual forma, vamos a ver qué pasa si le cambiamos aquí como lo tenía. Entonces, más o menos, bueno, aquí ya no nos hace más la calculadora. Vamos a darle más por acá. Por ejemplo, aquí igual, ya, si se dan cuenta, aquí aparecen los discos, ¿no? Eh, el tamaño de disco, ¿no? Y aquí se hace todo lo que vendría siendo el tamaño por mes, ¿no? Entonces, así es más o menos lo que ustedes pueden ir revisando. Aquí nada más hacen una pequeña estimación y con eso es más que suficiente para que ustedes puedan revisar si les conviene o no, ¿sí? Entonces, con esto, ustedes pueden revisar su calculadora de costos. Ya, si gustan, miren, inclusive aquí ya me lo hizo. Serían 7,49 eh, dólares, ¿sí? De manera mensual. Entonces, eso es lo que les cobraría más o menos, ¿sí? Por estas especificaciones que colocamos. Entonces, de igual manera, aquí ya nos pone el precio, la suscripción en dólares por hora y algunos términos, ¿no? Que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y aquí vienen las especificaciones de nuestra máquina virtual y listo, ¿no? Ya nos aparece que todo está bien, la validación fue superada, entonces vamos a darle en crear y vamos a esperar un momento, ¿no? En lo que se crea. Entonces, ya en el momento que ustedes estén creando su máquina virtual, si se dan cuenta, aquí aparece una campanita, que son el símbolo que nos hace referencia a las notificaciones y aquí pueden observar, ¿no? Que se está implementando en curso su máquina virtual. Inclusive aquí mismo ya les aparece implementación está en curso, les aparece la suscripción y el grupo de recursos, ¿no? Que ustedes crearon y inclusive su hora de inicio. Entonces, estos son los detalles de la implementación, ¿sí? Y con esto es más que suficiente para que nosotros podamos tener nuestra máquina virtual. Y nomás es cuestión de esperar la implementación y listo, ¿no? Ya una vez que termine de implementarse, les va a dar aquí las opciones de ir al recurso, le dan clic y listo, ¿no? Aquí ya aparece su máquina virtual, ¿no? Y aquí ustedes, por ejemplo, pueden conectar su máquina virtual, ¿sí? Le dan clic, inclusive,
y ya, bueno, ustedes pueden conectarse, ¿no? Aquí inclusive les dan algunos datos, ¿sí? La dirección IP pública y se pueden conectar, ¿no? Aquí les dice algunas recomendaciones, ¿no? Por ser curso nativo o por la terminal, ¿no? De Azure, ¿no? Que aquí viene. Inclusive me faltó comentarles que, por ejemplo, aquí Azure también tiene una terminal como un, eh, una, una terminal de comandos que aquí ustedes si le dan clic, ¿sí? En la terminal les va a aparecer, ¿no? Inclusive aquí que ustedes puedan usar, ¿no? Esta terminal. Entonces, le dan aquí, ustedes pueden hacer uso de Bash o de PowerShell, ¿no? Acuérdense que Bash normalmente se utiliza en Linux y PowerShell lo tenemos aquí en Windows, ¿no? Pero de igual manera con PowerShell podemos utilizar algunos comandos de Linux, ¿no? Entonces, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, Bash y, por ejemplo, aquí les dice, ¿no? Eh, que tienen que colocar, ¿no? En este caso, dice que requiero un recurso compartido de archivos para conservar los archivos, ¿no? Dice que tengo que colocar aquí mi suscripción, ¿no? Entonces, le voy a poner crear almacenamiento, por así decirlo, y vamos a esperar, ¿no? Que se cree como un espacio donde podamos almacenar a lo mejor algunas cosas. Entonces, le doy en creando y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y bueno, no sé si vamos bien hasta aquí, si tienen alguna duda o pregunta, me pueden ir comentando. Y vean, aquí, por ejemplo, ya se está conectando la terminal, ¿sí? Y vamos a esperar a que se termine de conectar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí nosotros inclusive con la terminal de comandos, ¿sí? Inclusive podríamos crear nuestros recursos, podríamos crear instancias de máquinas virtuales con puros comandos sin necesidad de utilizar la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Que aquí viene en Azure. Pero sí, pues es más flexible, ¿no? Su interfaz gráfica que, por ejemplo, hacer uso de la terminal de comandos, ¿no? Para lo mejor aquellos que no tengan mucho conocimiento de la terminal, pues sí es más conveniente hacer uso, ¿no? De la interfaz, ¿no? Que nos provee Azure, ¿no? Pero si ustedes conocen la terminal de comandos, pues lo pueden hacer, ¿sí? Yo les recomiendo que traten ustedes también de aprender un poquito acerca de Linux, porque generalmente Linux pues nos ayuda bastante a que nosotros podamos hacer uso de las terminales. Entonces, normalmente aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hacer uso de las terminales, por ejemplo, en este caso vamos a usar Bash. Entonces, si ustedes conocen Linux, pueden hacer uso, ¿no? De la terminal, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. Prácticamente esto sería todo lo que veríamos. Solamente vamos a crear una instancia en una máquina virtual. Y por último, también otra cuestión más que les acabo de mostrar. Déjenme mostrarles también que, por ejemplo, en este caso, si ustedes quisieran borrar su máquina virtual, ¿sí? Déjenme ver. Nada más es cuestión de que se dirijan precisamente a su máquina virtual, ¿no? Entonces, le dan aquí en ir al recurso. Y, por ejemplo, aquí, en este caso, nosotros estamos haciendo uso de la máquina virtual. Se está llevando a cabo ese servicio. Entonces, ustedes le dan detener, van a detener su máquina virtual. Y eso va a provocar que se pause, por así decirlo, ¿no? Que como no lo están usando, pues le están pausando su servicio, están deteniendo la máquina virtual para así también evitar a lo mejor algún consumo de más, ¿no? Entonces le dan en detener, ¿sí? Y ya una vez que se detenga, aquí les va a aparecer, ¿no? Por ahora solamente se está llevando el procedimiento, el proceso aquí en ejecución. Vamos a esperar un momento más. Y bueno, vamos a esperar a que nos haga la notificación, ¿no? Y bueno, ya una vez que, por ejemplo, ustedes lleguen a detener su máquina virtual, pues nada más sería cuestión ahorita de darle en eliminar, en dado caso de que ya ustedes ya no ocupen su máquina virtual. eh, Se les recomienda que borren los recursos, ¿sí? Porque si ustedes los tienen ahí, a pesar de que no los usen, Azure es como si le estuviera diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo este servicio, no lo estoy usando, no me vas a cobrar por eso, pero por lo menos tu servicio lo tengo aquí por cualquier cosa que un día lo llegue a ocupar. Entonces, por eso, nada más por tenerlo, se les cobra muy poco, pero sí se les cobra eh, por tenerlo ahí instanciado, ¿no? Ese servicio. Entonces, de preferencia, bórrenlo si no la van a volver a ocupar.
Entonces le dan, en este caso, le van a dar eliminar, ¿sí? Para eliminar, en este caso, algún recurso, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí les dice, ¿no? Que quieren eliminar, ¿no? Ustedes, en dado caso, ustedes tendrían que borrar no solamente el disco, sino también las interfaces de red y las direcciones IP públicas que se crearon de manera automática, ¿no? Le dan aquí en leer los términos, ¿sí? Y le dan aquí en eliminar, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que termine de eliminarse, en este caso la máquina virtual que creamos, y vamos a esperar, ¿no? Entonces, la realidad es que pues Azure no solamente se basa en máquinas virtuales, sino podemos hacer más cosas. Inclusive aquí, por ejemplo, si nos vamos en esta parte donde dice App Service, es otro de los servicios que proporciona Azure, ¿no? Entonces, en Azure ustedes pueden crear aquí algunas aplicaciones web, ¿sí? Por ejemplo, aquí les aparecen aplicaciones web, web estática, alguna aplicación web con base de datos también, o algún WordPress, ¿no? Entonces, ustedes inclusive si le dan por acá en aplicación web, ¿sí? Les va a aparecer ahorita la opción, ¿no? De más o menos cómo tendrían que crear su aplicación web. Entonces, igual, si se dan cuenta, de manera similar, tienen que colocar su suscripción, ¿sí? Un grupo de recursos donde van a colocar todos los recursos que se requieren para crear esta instancia de esta aplicación web. Y de igual manera le tienen que colocar algún nombre, ¿sí? Y su sistema operativo correspondiente, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos crear alguna aplicación web. Ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero solamente es como un- como un tip más, ¿no? De hecho, nada más el propósito de este taller era que solamente vieran cómo crear alguna máquina virtual y se dieran cuenta, ¿no? De cómo podríamos hacer uso, ¿no? De esta plataforma que es Azure. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, ¿sí? Igual espero que les haya podido servir todo esto. Prácticamente ya esto sería todo para este taller, ¿sí? Es solamente darle, como decía el tema, el título, un vistazo a lo que es Azure, ¿sí? A lo que es la nube por medio de esta gran plataforma que es Azure. Y si se dieron cuenta, pues con Azure podemos hacer muchas cosas, ¿no? No solamente máquinas virtuales, podemos hacer más cosas. Solamente hoy vimos un pequeño vistazo a esta gran plataforma y espero que se hayan llevado algún conocimiento de este taller, ¿no? Entonces, igual, no sé si tengan alguna duda o pregunta más, ¿sí? ¿No? Bueno, pues de antemano, pues les agradezco ahora sí que su atención y el día de mañana pues vamos a seguir con los talleres, ¿no? De Semana en la Nube. Espero que igual se hayan podido inscribir y sigan aprendiendo más sobre esto. De hecho, les puedo decir algunas cosas más de que, por ejemplo, luego en ocasiones para estudiantes, normalmente Azure saca algunas convocatorias como para iniciarse en este mundo de la nube. Me parece que ya no existe o ahorita no han sacado convocatorias, pero era un grupito que se llamaba Innovación Virtual, me parece. ¿Sí? Igual creo que, no sé si ella sea para todo público, no recuerdo bien, pero inclusive hasta tenían su red social, ¿no? En Instagram, ¿no? Entonces ustedes podían entrar a las convocatorias de Innovación Virtual y les daban como algunas clases para que ustedes pudiesen aprender precisamente Azure, ¿no? Y igual otros tipos de programas de ciberseguridad y entre otras cosas normalmente sacaban, ¿no? Ahorita creo que ya no hay. Y de igual manera en Google Cloud también ustedes pueden entrar. Normalmente sacan algunas convocatorias para estudiantes para que puedan aprender Azure, digo, perdón, GCP, que era de Google Cloud. Igual puedan estar atentos, ¿no? A eso, ¿sí? Y bueno, pues esto sería todo por este taller, ¿sí? Espero que les haya podido ser de utilidad, hayan aprendido algo y pues espero verlos para en otra ocasión, ¿sí? Si no tienen dudas o preguntas, esto sería todo y pues les agradezco todo, la atención brindada. Que tengan una excelente tarde y seguimos en comunicación por cualquier cosa. Igual, si quieren, les puedo dejar mi correo por acá. Si ustedes quieren algún día conocer un poquito más sobre estos temas, me pueden
buscar por acá. Déjenme ponerles mi correo. Igual en la plataforma de, bueno, en la página web de Proteco, ¿sí? Ustedes pueden preguntar, ¿sí? Por asesorías si quieren más saber sobre la nube, lo pueden hacer. Pero igual, si tienen alguna duda específica, me pueden preguntar a mí. Ahí está mi correo. Y pues les agradezco, ¿no? Por el taller del día de hoy. Que tengan una excelente tarde y hasta luego.